Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a continuar, compañeros, con el análisis. Análisis haciendo la vinculación hacia nuestra práctica forense penal. No se les olvide, no estamos en constitucional. Estamos viendo la vinculación de los artículos constitucionales con nuestra práctica forense. Y tan es así que dentro de la práctica forense ayer veíamos lo que es la orden de aprehensión. ¿Cuándo un juez puede librar orden de aprehensión? Veíamos sus requisitos y sus formas. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque siempre va a haber alguien que nos diga, oye, me van a girar orden de aprehensión, o me giraron orden de aprehensión, o traigo orden de aprehensión. Entonces, mínimo nosotros debemos de saber en la práctica forense qué elementos, qué requisitos y de qué forma se gira una orden de aprehensión. ¿Qué es lo que necesita el juez para girar una orden de aprehensión? Que eso era lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Y que en la orden de aprehensión también implica los dos aspectos del ejercicio de la acción penal. El qué, cómo, cuándo, dónde, que es el cuerpo del delito, lo que conocíamos como cuerpo del delito, ¿verdad? Que es la conducta típica y antijurídica. Y la segunda parte de esa orden de aprehensión es el quién, es decir, lo que con nosotros conocemos hasta la fecha como probable responsable. Y entonces se conjuntan las dos situaciones, la cuestión objetiva y la cuestión subjetiva. El qué, cómo, cuándo, dónde y el quién o quiénes lo llevaron a cabo. Entonces, espero que haya quedado respecto a ese párrafo, lo de la orden de aprehensión, cuando dice no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella, formalidades esenciales. De un hecho que la ley señale como delito, otra formalidad esencial. Sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan, formalidad esencial, obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. Y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Otra formalidad esencial. Acuérdense que estamos viendo las formalidades esenciales dentro de lo que es el 14 y aquí el principio de seguridad jurídica, ¿verdad? Tú me vas a girar una orden de aprehensión como acto de molestia, me tienes que decir, de acuerdo a este párrafo del artículo 16, me tienes que decir por qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Sí? ¿Y contra quién? Bien. Después tenemos el siguiente párrafo que dice, la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Por supuesto que esto también trae problemas. A un sujeto que le giraron una orden de aprehensión, lo detienen los agentes aprensores, los que traen la orden escrita, los agentes aprensores lo detienen a las 7 de la mañana. Yo les preguntaría a ustedes, procesalistas, ya pasaron procesal penal, ya pasaron. Ok, un agente aprensor, un agente que detiene por una orden de aprehensión a una persona, ¿cuál es su proceder? ¿Qué debe de hacer ese agente? Ya, tiene detenida a la persona, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Sería decir el motivo de su detención, ¿no? No, ya lo tiene detenido, ya le dijo, oye, estás acusado de homicidio y te detenemos, pum, y le ponen las esposas. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el agente aprensor? De acuerdo a esta
a este párrafo que acabamos de leer. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. ¿Qué debe de hacer el agente aprensor? Porque a nosotros o como abogado, imagínate, tu vecino llega y te dice, oye, unos agentes se acaban de llevar a mi primo, se lo llevaron detenido. Sí, ya cómo iba a salir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el agente aprensor? Tiene que ponerlo a disposición Enseguida del Ministerio Público. ¿En dónde? ¿En dónde lo pone a disposición? Ante el juez de control. Sí, pero ¿dónde? A ver, tenemos dos hipótesis. ¿Ante el Ministerio Público o ante el juez? Ministerio Público. Sería ante el juez. Ministerio Público. No, ante el juez. Es ante el juez. A ver, vamos a hacer una votación. ¿Quién vota por ante el Ministerio Público? Porque veo que no es cuestión de conocimiento, sino de votar, ¿verdad? ¿Quién vota porque lo ponga ante el Ministerio Público? ¿Quién vota porque lo ponga ante el juez? Pero antes de votar, escuchen. Pero es ante el ministerio, porque el ministerio le va a preguntar lo que hablábamos el otro día de lo va a entrevistar un poquito antes para saber si fue bien hecha la orden de aprehensión y después el Ministerio Público lo pone ante el juez. A ver, vamos a ver, dice, la autoridad, vamos a leer, pongan atención. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. ¿Cómo ven? Entonces, ¿es ante el Ministerio Público? No, es ante el juez porque el mismo juez es el que está dictando la orden de aprehensión, ¿no? Y además así lo ordena la ley, lo está ordenando aquí el artículo 16 constitucional. Cualquier autoridad que detenga a una persona bajo orden de aprehensión deberá de ponerla a disposición del juez sin dilación alguna. ¿Qué significa sin dilación? Sin retraso, ¿no? O sea, inmediatamente tiene que ser antes. Inmediatamente. Por eso les preguntaba, la pregunta es, ¿qué hace el agente aprensor? Una vez ya tengo detenido a la persona, ¿qué hago? ¿Qué hago? Abogados, díganme, ya se llevaron a mi primo, ¿qué hago? Voy al Ministerio Público, si me dijeron que lo tuvieron porque traía una orden de aprehensión. Voy al Ministerio Público. ¿Qué hago? Van a cobrar por eso, son servicios profesionales. Y van a cobrar porque no saben qué hacer. Pues yo creo que nadie les va a pagar, ¿verdad? ¿Qué? Creo, profesor, que primero se busca en qué localidad lo detuvieron para ir a ver en qué condiciones y saber ante qué autoridad está. Ajá, muy bien. ¿Ante qué autoridad? ¿Será juez o Ministerio Público? Pues sería el juez. ¿Y cómo vamos a saber cuándo? ¿Qué juez? Estoy de acuerdo con lo que dijo primero. Vamos a ver territorialmente a qué jurisdicción, dónde lo detuvieron, ¿verdad? Para saber a dónde lo van a poner. Pero imagínense una orden de aprehensión que traen del estado de Hidalgo y lo detienen en la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a saber? A ver, práctica forense. ¿Cómo? ¿Cómo saber eso? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos al Locatel? ¿O hablamos al 911?
Yo creo que mejor le pregunto a mi maestro, ¿no? ¿Qué hago? Piénsenle, nadie me dice nada. Imagínense siquiera, utilicen la imaginación siquiera, ¿qué pasa si me detienen? ¿Qué pasa si detienen a su hermano por una orden de aprehensión? ¿Qué van a hacer ustedes? Ah, pues lógico, buscar a un abogado, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué La orden vamos de a aprehensión trae esos datos, ¿no? ¿Mande? Que la orden de aprehensión que me están, bueno, que le presentaron en este caso al familiar trae esos datos de qué juez lo está girando. Y de esa forma me está dando de dónde lo busco. Claro. Pero ¿sabe cuál es el problema en la práctica forense? Que nunca le enseñan la orden de aprehensión. Ni le dicen quién la giró. Simplemente van por usted. Tenemos un problema de práctica forense. Es bien bonita la ley, pero ya cuando la practicamos, ya cuando estamos en el medio, cuando ya estamos en el hecho real, ahí es donde nos damos de topes, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿cómo dilucidar esta situación? Como bien decía la compañera. En primer lugar, preguntar a la familia, oye, ¿tú sabías que Gerardo tenía un problema? ¿Verdad? A los hermanos, a los tíos, a los primos. Oigan, ¿ustedes sabían que Gerardo tenía un problema? Ah, sí, pues es que mira, por ahí se dijo entre la familia que había robado, o que había defraudado, o que le había quitado el dinero a una persona. O sea, el primer dato que debemos de buscar es el chisme que a veces no tenemos. ¿Qué anda haciendo el primo? ¿Qué anda haciendo? Si viene pongan que usted que no viene una persona, no viene el primo, pero ustedes como abogado llega una persona y dicen, oiga, licenciado, por teléfono, fíjese que se acaban de llevar a mi primo, se acaban de llevar a mi tío, ok. ¿A qué hora se le llevaron? A las 7 de la mañana. Ok. Oigan, ¿y ustedes sabían que tenía algún problema? Pues mire, yo por ahí escuché que mi tío dijo que fulanito de tal, que mi primo se dedicaba a esto y a esto. Ok, ya tenemos el primer indicio de que muy probablemente haya sido un robo, una orden de aprehensión por robo, por fraude, por abuso de confianza, porque es un aspecto económico. Pero imagínense, por ejemplo, bueno, pues es que mira, yo tenía entendido, oiga, abogado, es que yo tenía entendido que tenía problemas con su novia. Ah, entonces estoy pensando en una violación, estoy pensando en un abuso sexual. O sea, el primer dato que debemos de llegarnos, esto es práctica forense, compañeros. No estamos en procesal penal, estamos en práctica forense. ¿Qué vamos a hacer con las cosas? ¿Sí? Es muy diferente el aspecto procesal que ustedes vieron con el aspecto práctica forense. Aquí de lo que se trata es qué vamos a hacer, qué pasa con la ley, qué pasa con la gente, qué pasa con el delito. Ese es el punto. Entonces aquí nos dice el artículo 16 que cualquier autoridad que realice una aprehensión judicial deberá ponerla a disposición del juez. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer como abogados? Me consultan como abogado. Ah, bueno, pues entonces lo que yo primero que tengo que ver es, oiga, ¿ustedes tienen por ahí alguna noticia de esto? No. Segundo, si ustedes se fijan, aquí la ley, la Constitución le permite a esa autoridad que normalmente es el agente ministerial de investigación, que son los que cumplen la orden. No es el Ministerio Público el que cumple la orden. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es la mecánica de cuando un juez gira una orden de aprehensión? Miren, en todo juzgado penal, en toda audiencia penal, o en toda, hoy que le llaman salas de administración, siempre hay un ministerio público adscrito. En materia penal siempre va a estar un ministerio público. A lo mejor en materia civil
familiar nunca está el MP ahí junto al juez o en las oficinas donde está el juez. Pero en materia penal siempre hay un ministerio público. Donde hay un juzgado o una sala de audiencias va a haber un ministerio público que va a conocer de los asuntos que lleva a cabo esa administración judicial, que hoy le llaman administración judicial. Antes sabíamos que era el reclusorio. En los reclusorios estaban el juez primero, el juez quinto, el juez esto. Hoy no. Hoy sabemos, ¿verdad?, que son las salas de administración, las cuales puede ser la sala de administración número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿En qué sala de administración está ese juez que giró la orden? Bueno, pues en esa sala de administración donde está ese juez de control, hay un ministerio público. Entonces, cuando un juez gira una orden de aprehensión, se la da no a la gente, no al agente aprensor, se lo da al Ministerio Público. Y le dice el Ministerio Público, aquí está la orden de aprehensión, la cual te la remito por escrito para efectos de que ordenes su cumplimiento. Y entonces es como el Ministerio Público va a la Procuraduría o a la Fiscalía, al departamento o a la dirección de aprehensiones y habla con el director y le dice, a ver, director, tú tienes comandantes, tú tienes agentes, aquí tienes esta orden de aprehensión para cumplir. Esa es la mecánica interna de cómo se lleva a cabo, cómo un agente aprensor trae una orden de aprehensión. Ah, porque se la dieron al Ministerio Público que está adscrito a esa sala de administración. Y entonces dice el artículo 16 que cualquier autoridad que cumpla una orden de aprehensión deberá de poner a disposición del juez sin dilación alguna. Ok, ya tenemos por qué, ya sabemos por qué el agente trae una orden de aprehensión. ¿Ok? Ya se la dio el Ministerio Público a su director y su director le dijo, el director le dijo al comandante especializado en esa orden de aprehensión, toma para tus agentes. Ya la trae el agente aprensor. Bien, ya la cumplimentó el agente aprensor. ¿Qué debe de hacer el agente aprensor? Como lo dice la Constitución, sin dilación alguna, lo debe de llevar al reclusorio. Que le corresponda, como bien decía la compañera, que le corresponda de acuerdo a qué juez giró la orden. Si fue en la Ciudad de México, bueno, pues habría que ver qué reclusorio está de guardia, porque yo ya cumplí una orden de aprehensión. ¿Cuánto tiempo me tardo yo si lo agarré en la Gustavo Amadero, cuánto tiempo me tardo yo si el reclusorio que está de guardia para recibir órdenes de aprehensión es el reclusorio norte? Me va a quedar en media hora, una hora. Pero si me queda en el sur, pues lo más seguro es que me lleve unas 2 o 3 horas. Pongamos así por mucha dilación. Bien. Fíjense qué tan importante es esta situación, compañeros. Una vez, dice la Constitución, sin dilación alguna lo pondrá a disposición del juez. Por lo tanto, el agente aprensor que detenga a una persona por orden de aprehensión, la tiene que llevar a el reclusorio. Y ojo, compañeras, ¿sí? Si un agente aprensor detiene a una persona aquí en la Ciudad de México y fue un juez de Hidalgo el que giró la orden, bueno, pues yo, agente aprensor, aunque le haya girado un juez de Hidalgo, de todos modos, si yo lo detengo en la Ciudad de México, lo voy a poner a disposición en el reclusorio que esté de guardia para las órdenes de aprehensión. Y una vez que lo metan al reclusorio, el director del reclusorio, a través de su jurídico, le va a decir al juez que esté de guardia: señor juez,
Acaban de ponerte a disposición aquí adentro del reclusorio, acaban de ponerte a disposición a Gerardo Velázquez. Toda vez que el juez fulano de tal de la administración tal le giró orden de aprehensión. O toda vez que el juez del estado de Hidalgo giró una orden de aprehensión y al sujeto lo detuvieron aquí en el Ciameco. Lo que te hago saber, juez, yo director del reclusorio, te lo hago saber, ¿para efectos de qué creen, compañeros? Para efectos de la audiencia inicial. A ver, por ahí, para que no se duerman. ¿Cuánto tiempo tiene el juez para determinar la situación jurídica de una persona que le fue puesta a disposición por orden de aprehensión? Compañeros penalistas y procesalistas, porque ya pasaron por eso. ¿Mande? 48 horas. O 72, ¿no? También. ¿Cómo que también? ¿O una u otra? ¿O cómo? Es que... Son 72, ¿no, profe? 72 horas. ¿Con fundamento en qué? Porque ustedes hablan como cualquier ciudadano común, olvidándose que son estudiantes de derecho y todo lo que deben de decir es fundado y motivado. Aprendan eso. Si ustedes van a pedir que alguien funde y motive, ustedes también tienen que fundar y motivar. ¿Dónde dice que 72 horas? ¿En qué ley? Es en la Constitución, en el artículo 19. Así es, efectivamente, ¿verdad? Entonces, el juez tiene, de acuerdo al artículo 19 constitucional, 72 horas para determinar la situación jurídica de esa persona que le pusieron a disposición por orden de aprehensión. ¿Ok? Bien. La pregunta es, ¿en qué momento le empiezan a correr las 72 horas al juez? Desde que se lo pusieron a disposición. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué documento es el que fija esa puesta a disposición? Ok. El agente apresor lo lleva al reclusorio, ¿ok? Lo internan. Lógico que el agente apresor, pues tienen que darle un papelito donde diga que dejó a disposición del juez a Gerardo Velázquez en tal día y a tal hora. Siendo, si estamos hablando que lo detuvo a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana lo ingresa al reclusorio y le dan el papelito, la constancia, pues, de que puso a disposición a Gerardo Velázquez del juez, que esté de turno. En ese momento en que le dan el papelito, la constancia, le dicen que siendo las 10:30 horas del día 18 o 19 de febrero, ingresó a este reclusorio por cumplimiento de orden de aprehensión, Gerardo Velázquez. Esa hora que le ponen en el papelito al agente apresor, desde ese momento empiezan a correr las 72 horas que tiene el juez para determinar su situación jurídica. En el entendido, compañeros, que si el juez del reclusorio, aunque no esté de guardia, pero se tiene bien determinado qué juez y de qué administración judicial es ese juez, bueno, pues entonces el agente apresor va a preguntar dónde está ese juez, en qué reclusorio está ese juez. Si está en el reclusorio oriente, en el norte o en el sur. Y entonces ya una vez que le dicen, mira, el juez noveno de control de la, bueno, no es ni siquiera noveno, dice, el juez de la administración novena
¿sí? En materia judicial está en el reclusorio Oriente. Ah, pues voy yo, agente apresor, voy al Oriente y dejo ahí al sujeto. Cuando me dan mi constancia y me ponen la hora y el día en que ingresó, en ese momento le empiezan a correr las 72 horas al juez. Por eso el director del reclusorio le ordena a su jurídico que inmediatamente le haga del conocimiento al juez porque ya le están corriendo sus 72 horas. Bien. Ya tiene el juez conocimiento de que tiene una persona a su disposición por cumplimiento de orden de aprehensión. Otra pregunta, ¿qué debe de hacer el juez? ¿Qué hace el juez? ¿Lo va a visitar, lo va a ver, lo saluda? ¿Qué hace el juez? ¿O qué debe de hacer el juez? Bueno, pues lo que primero que debe de hacer el juez es radicar la carpeta de investigación. Si le llega el oficio del director del reclusorio junto, fíjense cómo aquí a la par, ojo, el juez del reclusorio, el director del reclusorio le hace saber al juez. Pero en ese momento también internamente, el agente aprehensivo le dice al Ministerio Público, acabo de detener a fulanito por cumplimiento de una orden de aprehensión, te aviso para que le mandes la carpeta de investigación al juez. Te aviso que ya lo puse a disposición. Por lo tanto, te aviso que debes de mandarle inmediatamente la carpeta de investigación al juez, porque si no, el juez, ¿cómo va a saber? Le tiene que llegar casi al mismo tiempo la notificación del director de que tiene a disposición una persona detenida por cumplimiento de orden de aprehensión, junto con la carpeta de investigación, para que el juez pueda actuar. Una vez que el juez ya tiene la carpeta de investigación y la notificación del cumplimiento de orden de aprehensión, debe de radicar, así se llama la palabra, radicar esa carpeta de investigación. Le tiene que dar un número de causa penal para su control. ¿Y qué es lo primero que debe de hacer el juez? Tenerlo por puesto primero. Su primer acuerdo es tenerlo por puesto a su disposición. Inmediatamente en el mismo acuerdo, el juez tiene que decir, voy a calificar de legal la detención. Voy a ver si cumple los extremos del artículo 16 constitucional. ¿Me lo pusieron por flagrancia? ¿Me lo pusieron por caso urgente o me lo pusieron por orden de aprehensión? Ah, me están avisando que es cumplimiento de orden de aprehensión. Perfecto. Entonces, voy a calificar de legal la detención. ¿Cómo califico de legal la detención? Que sí existe una orden de aprehensión, que fue girada, que se trata del sujeto, ¿verdad? Para poder determinar que queda a su disposición. Y aun cuando la orden de aprehensión fuera de un juez del estado de Hidalgo, estamos hablando del juez que está, no el que giró la orden aquí en la Ciudad de México, sino del juez que está en turno en los reclusorios para decirle, aquí está, te lo dejo a disposición, porque lo estoy cumpliendo una orden de aprehensión, me dice que lo ponga a disposición del juez. Pero como yo no me puedo trasladar al estado de Hidalgo, claro, hay excepciones donde sí, inmediatamente que lo cumplen, ¡pum!, se van al estado de Hidalgo y lo ponen a disposición del juez. Pero cuando no, lo ponen a disposición del juez de aquí de la Ciudad de México, y el juez de la Ciudad de México se debe de comunicar con el juez de Hidalgo para decirle que hay un detenido a su disposición para que tome las medidas necesarias. Vean todo lo que implica.
El derecho penal no nada más es, pues un detenido, un delito. Sí, todo lo que pasa, todo ese proceso, toda esa forma, toda esa metodología que se tiene que hacer. Acuérdense, si no se cumple con lo que dice la Constitución, es materia de amparo. Entonces, nosotros debemos de tener ese conocimiento de qué pasa cuando alguien es detenido y puesto a disposición del juez. En este caso estamos hablando del cumplimiento de una orden de aprehensión. En ese momento el juez radica la causa, califica de legal la detención y señala la hora y la fecha en que le va a tomar su declaración preparatoria. En una audiencia inicial, por supuesto. Le tiene que decir al juez, el juez le tiene que decir al MP, oye MP, voy a llevar a cabo la declaración preparatoria de Gerardo Velázquez a las 15 horas de este mismo día. Y, por supuesto, si no hay un defensor particular que esté al pendiente de esa detención, pues el juez le va a nombrar un defensor de oficio, cumpliendo con las órdenes constitucionales. Si la va a tomar una declaración, debe de tener un defensor por fuerza. Y para eso son los defensores de oficio. Si no aparece un defensor particular que diga, hey, aquí estoy, vengo a ver la situación de Gerardo Velázquez. Está detenido a disposición de la administración número 9 en el reclusorio norte. Chécate a ver qué juez le tocó. Pero si no hay eso, pues entonces el juez le va a nombrar un defensor de oficio. Y ahí es como inicia el proceso penal, compañeros. Que como les digo, les doy estos datos porque es parte de esa práctica forense. Esas son las cositas, son los pequeños detalles jurídicos que a veces no conocemos. Que a veces en la práctica profesional tampoco nos lo mencionan, no nos dicen qué hacer, qué pasa. Pero si nosotros entendemos la materia práctica forense, quiere decir que yo tengo la obligación, como maestro, como titular de este curso para con ustedes, darles ese conocimiento, decirles cómo se practica penalmente en materia forense esa situación. Entonces, nace, vean de lo que es un cumplimiento de una orden de aprehensión conforme al párrafo que textualmente leímos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y yo. Sí. Dijo, regresando al ejemplo que nos había ya planteado de alguien nos habla y nos dice que se lleva a tal persona por de aprehensión, nosotros le preguntamos que si, o sea, cualquier dato, ¿no? Que si sabían que andaba o por qué, cómo, y ya que nos van a enseñar la orden para saber qué juez lo giró. Entonces, ¿a dónde llega? A ver, es que nunca nos van a enseñar la orden. La orden ya la cumplimentó la agente de aprehensión y no le deja copia a la familia ni le deja copia a nadie, simplemente cumple la orden de aprehensión. Es la habilidad que debe de tener, es la astucia, es el conocimiento que debe tener el abogado, la experiencia que debe tener el abogado para decir, ok, fue el cumplimiento de esto. Tengo 3 reclusorios en la Ciudad de México. Tengo que ir a ver, preguntar si el Ministerio Público tiene conocimiento de que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gerardo Velázquez. Desde ahí empieza la función del abogado particular. Desde ahí empieza el hecho de yo te cobro tanto por hacerme cargo de este asunto. Me vas a pagar por lo que yo sé, por lo que conozco. Hasta que yo ande investigando en cada sala de administración dónde se cumplimentó esa orden, en dónde pusieron a disposición a Gerardo Velázquez. Por supuesto, si yo voy a la sala de administración
en el reclusorio norte, en el reclusorio sur, en el reclusorio oriente, o ahí en Doctor Velázquez, donde también hay jueces de control, y nadie me dice nada, ¿qué creen que proceda? Para yo saber. Pues el amparo. Voy a ampararme para decirle al juez de control que hubo una detención y que no sabemos por qué ni nada, pero que tenemos conocimiento de que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gerardo Velázquez. ¿Qué es lo que hace el juez de amparo? Pues le dice al procurador, oye, procurador, infórmame. Me dicen por ahí que alguien de tus ministerios públicos o agentes ya cumplieron una orden de prisión de Gerardo Velázquez. Entonces le dice el procurador al subprocurador, el subprocurador al jefe de departamento y el jefe de departamento a la oficina del Ministerio Público. Oigan, que se cumplimentó la orden. Sí, señor, se cumplimentó tal y quedó en la sala tal a disposición del juez tal. Esa es la forma como debemos de actuar, de practicar, para efectos de saber dónde está esa persona que detuvieron. ¿Queda entendido, compañero? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente párrafo del artículo 16 constitucional, que dice, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. ¿Cómo se llama eso? Flagrancia. Flagrancia. La verdad, ¿estamos de acuerdo? Fíjense cómo la Constitución habla de dos momentos, ¿eh? Ojo, al momento de estarlo cometiendo o inmediatamente después de haberlo cometido. Aquí tenemos otro problema, ¿eh? Es lo de flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia equiparada. Sí. ¿Y en qué momento se da la flagrancia? En el momento en que lo están cometiendo. ¿Y la cuasiflagrancia? Después de que se cometió el delito, pero lo atraparon, o sea, casi luego después. Es casi luego después. Que nunca se le perdió de vista, como cuando hay una persecución y lo siguen viendo, no sé, por las cámaras del C5 y no se le pierde de vista. ¿Y si se le pierde de vista? ¿Qué pasa? Ya cuando se encuentran, creo que es flagrancia equiparada, porque se le perdió de vista. No. La cuasiflagrancia o flagrancia inmediata, de acuerdo a lo que dice el artículo 14 constitucional, es que lo encuentres con el objeto robado, aunque lo hayas perdido de vista. ¿Ok? Ok. En este caso hablamos de robo, puede ser un homicidio, ¿no? Pero si tú en un homicidio le acaba de disparar, se sale de la cantina o se sale del departamento, ¿ah? Y tienes los datos suficientes para decir, se subió en ese carro y va la persecución, y de pronto lo pierdes de vista, como dices, vienen las cámaras de GC, ok, bueno, pongamos que no hay cámaras, pero de pronto ubican otra vez el vehículo, pum, lo detienen, y el sujeto trae un arma, trae una pistola, está manchado de sangre, va alterado, o sea, hay otros aspectos en los cuales nosotros podemos determinar que hay una cuasi flagrancia. ¿Por qué se llama cuasi flagrancia? Porque es casi como si lo hubiésemos detenido al momento. Estamos en persecución y en persecución, aunque lo perdamos de vista, pero lo volvemos a ubicar y le encontramos el objeto o lo encontramos en un estado de alteración o por los datos referenciales que tenemos del tipo de carro, nos dijeron por ahí la persona que salió va vestida de verde con un pantalón de mezclilla y una camisa verde. Estamos tratando de ubicar las circunstancias de poder determinar que ese es el que cometió el delito. Porque imagínense, agente aprensor que tiene otra persona que no es, pues ya se metió en un problema, ¿no? Es un acto de molestia. Bueno, pero en fin. Entonces, estamos hablando que hay flagrancia y cuasi flagrancia. Perdón, compañera, pero sí me referiría a usted en cuanto
a esa flagrancia equiparada. La verdad no sé quién le dijo, o de dónde lo sacó, o no sé, pero pues una flagrancia equiparada, si yo me pongo, en primer lugar en la ley no existe, ¿no? La flagrancia equiparada. Existe, como lo vemos aquí constitucionalmente, la flagrancia y la cuasiflagrancia, pero una flagrancia equiparada sería tanto como pensar que yo creí que tú cometiste el delito, o me parece que tú lo cometiste. O sea, no estaría yo muy de acuerdo, mis respetos para quien lo haya dicho, o se lo ha dicho, pero yo no estaría muy de acuerdo en esa flagrancia equiparada. ¿Ok? Sí, profe, déjelo borrar de mi memoria. No, no es cuestión de analizarla. A lo mejor de pronto alguien, ¿no?, pensó eso, pero vamos, estamos en práctica forense y vamos a ver lo que dice la ley. Y acuérdense que en la práctica forense, pues a final de cuentas, ¿quién tiene que dar práctica forense? Pues alguien que tenga experiencia, ¿no? Si nos ponen a un maestro que nunca haya llevado un caso, que conoce la ley, pero nunca ha experimentado, pues como que no me lo pongan en práctica forense, ¿no? ¿Ok? Dice, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana. ¿Cuál es la autoridad más civil más cercana que tenemos nosotros si hacemos una detención ciudadana en flagrancia? ¿Cuál es la autoridad civil más cercana? Pues nosotros, ¿no? Supuestamente podemos detenerlo nosotros y inmediatamente ponerlo a disposición de la ¿De quién? policía. Claro, la policía es la autoridad civil más cercana. No se lo vamos a poner al ejército, no se lo vamos a poner a la marina. Sí podemos, por supuesto. Si no hay policía y en ese momento pasa a la Guardia Nacional, oye, Guardia Nacional, fíjate que este mundo acaba de atorar así, así, así. Pum, se lo pongo a disposición de la Guardia Nacional. ¿Ok? Pero a eso se refiere. Yo hago una detención ciudadana en flagrancia y lo primero que voy a hacer es, policía, aquí está te lo pongo a disposición. Punto. Y por supuesto, ¿verdad? Como somos nosotros bien suspicaces, y no te hagas policía, no te vayas a poner de acuerdo con él, porque yo voy a ver que lo pongas a disposición del Ministerio Público. Ahorita voy al Ministerio Público para decir que lo puse a disposición de la patrulla número tal o de la gente de policía número tal que estaba en tal lado. Nada de que llego al Ministerio Público y pues aquí no ha llegado nadie. ¿Cómo que no ha llegado nadie? Se lo puse ahí al policía. ¿Qué tal si hay arreglo con la policía? Entonces, aquí ir al Ministerio Público y decirle, oiga, me van a poner a disposición porque a un policía le puse a una persona que me robó o que cometió un delito de abuso sexual o que, no sé, una cuestión de flagrancia. ¿Ok? Dice, fíjense, y esta, dice, sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana. Y esta con la misma prontitud, es decir, inmediatamente, a la del Ministerio Público. De ahí que yo les digo, si yo se lo pongo a la policía tiene la obligación constitucional de en ese momento llevarlo ante el Ministerio Público. Yo le voy a dar seguimiento, yo voy a ir al Ministerio Público más cercano a decirle que puse a disposición a una persona porque me robó del policía. Imagínense si no llega el policía con el detenido, pues ya hubo chanchulla ahí, ¿no? Bien. Dice, existirá un registro inmediato de la detención. Una reforma que hubo, por supuesto, en el cual el Ministerio Público automáticamente, en cuanto le pongan a disposición un detenido, debe de registrarlo. ¿Para efectos de qué? Para efectos de hacerlo saber a Locatel, para efectos de hacerlo saber al instituto o a su superior jerárquico o a la policía ministerial o a las personas que podemos acudir para preguntar si no está detenido.
Uno de los aspectos que hacemos normalmente, ¿verdad? Hablamos al Locatel. Y a veces en Locatel nos dicen, sí, efectivamente, señor, tenemos registro de que está detenido en la delegación tal. Punto. ¿Ok? Entonces vean ustedes cómo este párrafo nos habla concretamente, ¿verdad?, de lo que es la flagrancia, la detención ciudadana en flagrancia o cuasi flagrancia. Y nos da la mecánica de qué se debe de hacer, qué debe de suceder. Lo pongo a disposición de la policía más cercana, de la autoridad, y esta inmediatamente, con esa prontitud a la que se refiere, se lo debe de poner a disposición del Ministerio Público para efectos de investigación e inicio de la carpeta de investigación correspondiente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No, yo creo que ya quedó claro. Bueno, ok, pues lo dejamos hasta aquí. Mañana vemos lo del caso urgente y seguimos. Les vuelvo a repetir, es tan interesante estos párrafos del 16 constitucional porque todos se relacionan con nuestra práctica forense. Y vean ustedes cómo van haciendo los comentarios que les hago, ¿verdad? De cómo se practica forensemente, qué pasos se tienen que ir dando para esta situación, ¿no? Bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, compañeros. Gracias, maestro.